la cocina de Tori, su canal del sabor, con un video, con una receta que les va a encantar. Se trata de chicharrón de cerdo, pero esta vez miren para acá, enrollado. Como se ve, ¿verdad? Eso debe estar espectacular. Y si usted quiere saber cómo es que lo he preparado, lo invito a que se quede hasta el final para que vea el paso a paso. Y ahora, adelante video. Mis amores, comencemos hablando donde pueden ver los ingredientes. Acá abajo del video, en la cajita de descripción, al final del mismo va a estar la lista y a medida que voy preparando la receta van saliendo en pantalla las cantidades exactas. Y dicho esto, comencemos con el primer paso, preparar nuestro adobo. Y en este recipiente voy a comenzar agregando los ingredientes secos. Yo tengo aquí una cucharadita de sazón tropical, que es lo mismo que decir sazón completa. Mis amores, recuerden que yo estoy utilizando las especias que a mí me gustan. Usted puede usar otra. También tengo aquí media cucharada de comino en polvo. Estas son las que normalmente yo uso para hacer un lechón asado. Continúo agregando media cucharada de orégano, media cucharadita de semillas de hinojo. Este sí es un ingrediente de la receta original. También voy a poner una cucharadita de sal, un octavo de pimienta negra molida. Vamos a mezclarlos todos y vamos a continuar agregando la media cebolla que yo tengo cortada finamente, bien chiquitico. Los 3 dientes de ajo que los tengo bien triturados. Volvemos a mezclarlo. Y le vamos ahora a agregar los ingredientes líquidos. Yo tengo aquí el jugo de una naranja agria. Y también tengo media cucharadita de aceite oliva. Mezclamos todo muy bien. Y ahora lo vamos a reservar hacia un lado porque vamos a trabajar con el ingrediente estrella de la receta. Les muestro el ingrediente estrella de la receta, que va a ser nuestra barrigada o panceta de cerdo. Vamos a voltearla para comenzar a trabajar con ella. Aquí tengo un papel toalla de cocina, le vamos a pasar para secar nuestra piel y ahora le voy a enseñar algunos trucos. El truco va a ser no despegar la carne del pellejo de la piel acá en el centro, solamente en los bordes. Así es como nos debe de quedar la separación de este pedazo del borde, alrededor, como les decía, de 2 o 3 dedos de grosor. ¿Ven? Y ahora vamos a hacer lo mismo por el otro lado. Ya terminé de despegar los laterales. Así es como nos tiene que quedar pegado por el centro y por los lados que se puedan despegar. Y ahora vamos a continuar. Volteamos. Y el siguiente paso va a ser unos cortes en la parte de la carne. Vean cómo lo hacemos. No deben de ser muy profundos. Y deben tener una separación como 1 o 2 dedos. Esto lo hacemos para que después, cuando vayamos a poner el adobo, penetre bien. Ya terminé de hacer los cortes así de esta manera. Ahora vamos a continuar haciendo más, pero voy a voltear la carne para que me sea más fácil.
y lo vamos a hacer ahora así en esta dirección, que nos queden diagonales. Vamos a tratar de que la separación sea siempre como 2 dedos aproximadamente. Los cortes nos deben de quedar así, como les decía, como 2 dedos de separación entre cada uno. Vamos ya a adobar nuestra carne y vamos a usar el adobo que habíamos preparado y ahora la vamos a masajear. También le voy a poner acá en la parte que abrimos, que despegamos. Después masajeo todo. Y aquí fíjense que en esta parte la carne, los cortes fueron hasta abajo, hasta la piel prácticamente, hasta el pellejo. ¿Por qué? Porque tiene menos carne, pero eso lo vamos a suplir con unos pedazos de chuleta que tengo por aquí, que también le vamos a agregar. Y ahora sí, con las manos vamos a masajear todo nuestro adobo. Vamos a procurar que entre bien a todos los cortes. Y por aquí también vamos a masajear bien. Y vamos también a ponerle a los pedazos de chuleta y se lo vamos a ir acomodando. Ahora lo que nos queda es enrollar. Antes de enrollar quiero salpimentar bien la carne, pero primero me tengo que lavar las manos porque las tengo muy sucias, enseguida regreso. Y comenzamos agregando la sal sin pasarnos. Y también un poco de pimienta negra. Ahora en la parte que separamos vamos a doblarla y también le vamos a agregar. Vamos a pasar al enrollado. Voy a cambiar la posición de nuestra barrigada para que me sea más cómodo manipularla. Enrollamos la parte que despegamos primero, una de ellas, hacia el centro. Y ahora vamos con la segunda, esta de acá que nos quedó mejor. Ahora vamos con la parte de la piel. Una primero y la otra después. No se preocupen porque quede exacto, pegadito, porque eso es normal que quede de esta forma. Ahora la vamos a virar, es decir, ponerla con la piel para arriba. Y lo vamos a ir apretando, acomodando. Pasamos nuestro papel toalla por encima de la piel para secarla. Y ahora comenzamos a atar. Este hilo que tengo aquí es un hilo especial para el horno. En la cajita de descripción le vamos a dejar el enlace donde lo pueden conseguir. Y vamos a tomar un pedazo y vamos a comenzar atando uno de los lados. Provisional, después lo vamos a rehacer. Esto es solamente para que todo se mantenga en su lugar. Ya terminamos de hacer los aros de cordel. Ahora le voy a poner uno más a lo largo. Lo vamos a poner por debajo. Y ahora lo que nos queda es pasarlo para una bandeja. Ya yo la tengo lista. Una bandeja que le he puesto papel de aluminio. Y lo vamos a poner en ella. Yo voy a poner la piel para abajo para que no se le salga el adobo. Y les muestro. Lo vamos a dejar guardado en el refrigerador toda la noche. Ustedes lo pueden, si quieren, darle 30 minutos nada más. Pero yo quiero dejarlo toda la noche para que absorba todo el sabor. Y mañana a hornear. Ya he sacado nuestro rollo de barrigada o panceta de refrigerador. Yo lo tuve toda la noche, como les dije,
para que absorbiera bien todo el adobo, todos esos sazones tan ricos que le hemos puesto. Ahora, antes de llevarlo para el horno, hay algunas cositas que tenemos que hacer. Lo primero es que lo voy a voltear, le voy a poner la piel para arriba y con un papel de cocina lo voy a secar. Lo siguiente es que tenemos que hacer unos cortes en todo el rollo. Esto lo puede hacer con la punta de un cuchillo o, como en mi caso, que voy a utilizar un bisturí porque me es más cómodo, tengo más precisión. ¿Y por qué? Porque tenemos que tener cuidado de no cortar los aros que hemos hecho con el hilo. Y esto lo hacemos para que cuando lo llevemos al horno, los vapores puedan salir durante la cocción y también parte de la grasa. Eso hace que cocine mucho mejor. Lo siguiente que vamos a hacer es ponerle un poco de sal porque va a ayudar a que se mantenga más seca la piel. Seguimos porque tengo más trucos. Tengo preparada una bandeja de horno, déjenme ponerlo así. Pero antes le vamos a agregar a nuestra bandeja 500 mililitros de agua. Así lo lleva, así lo dice la receta tradicional. Si esta agua se gasta, debemos reponerla. Ahora sí, vamos a poner nuestro rollo en la rejilla. El siguiente truco. Yo tengo aquí un termómetro alto para horno. Búsquense uno que sirva para esto, que aguante las temperaturas altas del horno. Y este tiene que llegar a una temperatura de 165 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de 74 grados centígrados. Y lo vamos a poner en el interior, que llegue al centro de la carne. Si usted no tiene un termómetro para hornear, lo que vamos a hacer es que yo voy a contar el tiempo desde el momento en que ya comience a hornear nuestro rollo hasta que llegue a los 165 grados Fahrenheit. Y se los digo después el tiempo que me llevó. Pero recuerden que todos los hornos son diferentes. Esto va a ser siempre un aproximado. El horno ya yo lo tengo precalentado a una temperatura de 350 grados Fahrenheit, que viene a ser un equivalente de unos 180 grados centígrados. Y ahora sí, vamos a llevarlo a hornear. Acabo de sacar nuestro rollo de chicharrón de cerdo del horno. El tiempo que estuvo horneándose fue 2 horas y media. En ese momento llegó a la temperatura de 165 grados Fahrenheit, equivalente de unos 74 grados centígrados. Después de eso, inmediatamente pusimos en broil para hacer la costra del chicharrón. Vamos a mostrarles. ¿Escuchan? Esto fue alrededor de unos 3 o 4 minutos aproximadamente. Y bueno, ya lo tenemos aquí. Ahora no lo voy a cortar, voy a esperar a que refresque un poco porque está demasiado caliente. De hecho, no se recomienda hacerlo de inmediato porque se le escapan los jugos de la carne y puede quedar seca. Así que enseguida regresamos. Comenzamos a retirar parte del hilo con que hemos atado este rollo para ya ir cortando los pedazos, las porciones. Ya terminé de retirar el hilo. Ahora vamos a cortar. Voy a utilizar un cuchillo sierra de los que usamos para cortar el pan. Y voy a cortar justamente por donde estaba el hilo.
estoy lista para hacer el trabajo difícil de probar este chicharrón de cerdo enrollado, pero necesito que Albert venga para acá. Amigos, está viendo aquí algo que está sabroso. ¿Qué olor tiene? Si usted estuviera aquí, ya hace rato, que usted estuviera comido alguna rebajita esta y ella no hubiera podido hacer nada, y yo le hubiera ayudado, y yo hubiera tomado la otra. ¿Y qué? ¿Me tienes que hacer una pregunta? ¿Averiguaste algo sobre el origen de la receta? Averigüé que esta receta es muy antigua, de la etapa de los romanos. Los romanos acostumbraban a hacer sus fiestas. Tomaban un puerco, lo abrían, le quitaban todos los huesos, lo enrollaban. Bueno, lo sazonaban con sus especias como hinojo, romero, sal, pimienta negra. Lo enrollaban y lo asaban. Cuando terminaba de asarse, ellos, ¿qué hacían? Le quitaban la carne, a toda la carne que tenía el puerco. ¿Sabes qué hacían? No, Además, no sé. el pueblo, por supuesto, tenía hambre y estaba debajo de los balcones de los palacios. Y ellos tomaban este puerco que ya no tenía carne, el pellejito, lo arrojaban por el balcón al pueblo. Quiere decir, ellos se comían la carne y le daban al pueblo el pellejito. ¿Qué tú crees? Estos nobles sí que eran muy, pero muy listos. Demasiado listo. También te puedo decir que los inmigrantes italianos que vinieron para acá, para Estados Unidos, trajeron la receta. Aquí en Estados Unidos preparan esto, pero no es exactamente igual, porque ellos toman el lomo del cerdo, lo abren como si fuera una sábana, lo enrollan, lo ponen las especias de aquí de Estados Unidos, le ponen además por fuera lonchas de tocino, enrollándolo. ¿Tú lo sabías? Sí, ¿Tú lo sabías? de hecho, nosotros tenemos una receta en el canal de un lomo de cerdo enrollado así, relleno, con el tocino por fuera. Se los recomiendo que lo vean, les vamos a dejar el enlace para que lo puedan ver acá abajo en la cajita de descripción porque queda riquísimo también. La diferencia que tiene la receta de nosotros con la italiana es las especias que le pusimos, porque ella puede decirle, bueno, ustedes vieron el video, las especias que ella le puso, que son... Bueno, el adobo típico que usamos los cubanos para hacer lechón asado. Ponemos naranja agria, comino, orégano, ajo, cebolla, pimienta negra, sal, y con eso vamos. Pero bueno, pero todo lo demás, el procedimiento es exactamente igual que lo que hacen en Italia. ¿Me querías decir algo? Bueno, no a ti, sino más bien A ellos. sí, a ellos, que si les ha gustado todo esto que hemos preparado el día de hoy, que por favor que nos apoyen con un me gusta, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones. Ella lo dice y yo le pregunto a ella, ¿por qué es importante que tú le digas a nuestros amigos que nos están viendo que se suscriban aquí en la esquinita? Así ¿Y es. por qué te lo pides? Porque queremos llegar a una meta y para esa meta necesitamos su ayuda. Si ustedes no podemos llegar, que es llegar a 1 millón de... Suscriptores. A 1 millón de amigos. Con su ayuda, que es invaluable, van a estimularla a ella, van a ayudar al canal a que ella siga haciendo más recetas riquísimas, sabrosas, como esta y como otras más que están en el canal y como otras más que tienen en mente hacer. Es que a veces ustedes ven los videos y no se dan cuenta y no se suscriben. Por favor, suscribirse. Exacto, y si les gusta, un dedito para arriba y ya vamos a hacer el trabajo difícil. Y ahora los quiero invitar a que visiten también nuestras redes sociales tales como Facebook, Instagram y nuestro. TikTok. Y visitar estas redes porque es importante. ¿Por qué te lo mencionas? Es que en las redes nosotros ponemos videos cortos donde anunciamos la receta que va a estar en el próximo video acá en su canal del sabor, La Cocina de Tori. Mejor canal de cocina de YouTube. ¿Ya podemos empezar? Ya podemos empezar. Pues falta algo. ¿Sí? Falta algo, que es un vino, porque los italianos acompañan esta comida con vino. Y qué mejor que un vino italiano. Tenemos un vino italiano que lo voy a traer en un momentico, enseguida. Pero en este momento. Este vino vamos a probarlo junto con esta deliciosa comida. Voy a servirlo a ella porque a ella le gusta el vino. Bien, vamos a servir y este para mí. Vamos a ver cómo está ¿cómo se le dice? Porchetta. Porchetta. Ahí se le olvidó
poner unos cuchillos. ¿Puedes alcanzármelo? Sí, los tengo justo aquí. Vamos a empezar. Sabroso, delicioso. Voy a seguir probando. La carne está suave y sustanciosa. Tiene ese sabor de las especias, de la naranja agria, le sale. Está riquísima. Sabroso, riquísima. Delicioso, riquísimo. Realmente tiene un sabor. Bueno, es lechón asado a la criolla. Y bueno, el pellejito, vamos a probarlo. Vamos a probarlo con la mano. Con la mano. Así como es. Qué sabor que tiene esta carne. El momento del brindis. En estas navidades, mucha salud para todos. Como siempre digo, mucha salud para ustedes, para su familia, para toda la familia que está cerca, que está lejos, para ti, para mí, para nuestra familia también. Mucha salud, una feliz Navidad para todos Y próspero año nuevo. y próspero año nuevo. Salud. Vamos a seguir nosotros comiendo aquí, pero nos vamos a tener que despedir de ustedes, desearles, después sigo comiendo, despedirnos de ustedes deseándoles una feliz Navidades y un próspero año nuevo, que todo sea mucho mejor para este 2025. Próspero año nuevo, feliz Navidad, que el año que viene, que el año que está llegando, sea mejor que este que está pasando. Mucha salud, principalmente. Chao. Bye. Salud. Y vamos a seguir aquí, vamos a seguir ocupados, haciendo el trabajo difícil. Aquí.